Buenos días. Vamos a hablar de varias mujeres y la enseñanza que la palabra nos deja sobre ellas para nuestra vida práctica también como mujeres. Y como viste en la portada, hoy vamos a hablar de Eunice. Eunice es una mujer que es poco mencionada en la palabra de Dios y es mencionada a través de su hijo. Ella era la madre de Timoteo. Y es interesante que ella le puso a su hijo el nombre de Timoteo. Y el nombre de Timoteo quiere decir temeroso de Dios. Y es interesante que su madre le habrá puesto este nombre más probablemente que su padre, ya que su padre, aunque sabemos muy poco de él, era griego, era un gentil. En cambio, la madre era temerosa de Dios y él le pone justamente este nombre a su hijo. En Hechos capítulo 16 habla justamente de Eunice como una mujer judía creyente y de Timoteo, el buen testimonio que él daba a los demás. Y sin duda, él daba un buen testimonio porque su madre lo había instruido correctamente. Y es esto justamente lo que la Biblia resalta de esta mujer, Eunice. Ella no sabemos cuánto su padre influyó en Timoteo, pero ella sí, ella crió a su hijo. El nombre de Eunice significa victoria. Y sin duda ella tuvo victoria sobre la crianza de su hijo. ¿Tú te imaginas ella ver a su hijo en la posición que Pablo lo pone? ¿Tú te imaginas a ella escuchar a Pablo hablar de su hijo de esa manera que Pablo hablaba de Timoteo? ¿Tú te imaginas lo difícil que fue quizás tener sacrificios, a veces ir en contra de las demás mujeres por criar a un hijo temeroso de Dios? Y esto nos habla mucho a nosotras las madres. Nosotras queremos que un Pablo más adelante en un futuro le diga a un Timoteo, que es nuestro hijo, que le diga: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste o estás convencido de que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras y ellas te hacen sabio. No solo para convertirse, sino para vivir la salvación o vivir el Evangelio o vivir como creyente. Entonces este es el primer reto que nos deja Eunice. Ella crió a su hijo para agradar a Dios, para que fuera temeroso de Dios. Ella crió a su hijo con una fe sólida. También lo dice allí en 2 de Timoteo 1. En el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Pablo resalta la cualidad de la fe de esta mujer, que sin duda fue grande, pero ella supo hacer las cosas de manera que cuando Pablo les predicó el Evangelio, ellos entendieron el mensaje, aunque eran judíos, entendieron que debían poner la fe en Jesucristo y ser salvos a través de Él. Y lo lograron, fueron creyentes, y no solo esto, sino que fueron creyentes de buen testimonio. De manera que Pablo puede confiar en un joven Timoteo, que Pablo puede alabar a estas mujeres por su fe y por la enseñanza que dejó en Timoteo. Y sin duda Timoteo fue un gran instrumento de Dios, pero esto empezó con su madre. Ella tenía claro qué quería de su hijo, por eso le puso este nombre. Ella tenía claro que su fe lo iba a criar, su fe y su enseñanza en las Escrituras iba a criar a su hijo para que él más adelante fuera útil para Dios. Y este es nuestro reto. ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos? ¿Cómo los vemos en el futuro? ¿Será que los vemos como temerosos de Dios? ¿O será que los vemos como instrumentos de Dios? Que pongamos siempre la mira en lo que queremos y pidamos todos los días al Señor que nos ayude a criar a nuestros hijos hacia esa meta. Y qué mejor que nuestros hijos le den gloria a Dios, que sean instrumentos de Dios
y que esa fe persista hasta el final. Y allí dice en el capítulo 3, dice: tú persiste en lo que has aprendido y estás convencido. O sea que no solo le enseñó, sino que también inculcó confianza, inculcó esa fe, para que la fe de Timoteo fuera sólida y fuera firme, y él estuviera convencido de que la Escritura es útil y todo lo que dice allí en 2 Timoteo 3. Pero esto empezó en su madre. Que esta mujer, Eunice, nos rete también a nosotras como madres, como abuelas, vamos a ver. Porque tenía claro que quería. Que Dios te bendiga en este día.